Hola a todos, quería mandarles una grabación de unas cosas para que les entendieran mejor, a ver si de esta manera se entiende mejor el tema que les quería mandar. El tema es el mecanismo de resolución de los conflictos. Ya cuando hablamos de interacción, ¿sí? Ya vimos las diferentes clases de interacción. De la interacción misma pueden surgir conflictos entre personas, ¿sí? Por diferentes opiniones o por todo lo que venimos viendo de lo anterior que ya les he enviado. Bueno, esos conflictos que se producen en la interacción, tenemos diferentes mecanismos para solucionarlos, ¿sí? Tenemos mecanismos que son jurídicos y mecanismos que son no jurídicos. Podemos ver dentro de los mecanismos eh, que son no jurídicos, tenemos por ejemplo negociación, inteligencia emocional, ¿sí? Y después tenemos por otro lado los mecanismos jurídicos. De estos, el más importante es el judicial, ¿sí? Proceso judicial. El proceso judicial es aquel en el que se lleva el asunto ante el juez, ¿sí? Todo lo que se conoce comúnmente, ir al juzgado, las audiencias con un juez, ¿sí? Eso lo vamos a ver más adelante, así que en este no vamos a entrar a detallar mucho. Vamos a hablar ahora de los otros, ¿sí? Los mecanismos jurídicos. Tenemos uno que se llama negociación, otro mediación, después tenemos la conciliación y el arbitraje. Bueno, dentro de estos podemos decir que son mecanismos en los cuales no es necesario muchas veces llevar ante un juez y terminar con este proceso, ¿sí? Muchas veces estos no funcionan y terminamos en un proceso judicial, pero estos mecanismos son como soluciones para no tener que siempre recurrir al proceso judicial, ir ante el juez, presentarse en juzgado, ¿sí? Bueno, se producen de diferentes maneras. Cada uno tiene una característica diferente, ¿sí? Bueno, lo que podemos decirle de la negociación es que se produce entre dos partes cuando hay un conflicto, se produce entre las dos partes, la negociación, se reúnen las dos partes, intercambian opiniones, ideas hasta llegar a un acuerdo. Muchas veces se logra y muchas veces no, ¿sí? No hay un tercero que involucrado en la negociación, son solo las partes que están en conflicto, ¿sí? En la mediación, sin embargo, hay un tercero que se llama el mediador, ¿sí? Se da muchas veces en los casos, por ejemplo, de problemas entre vecinos y esos. Es un proceso voluntario en el que las partes van, concurren con un mediador y el mediador no les da la solución al conflicto, sino que trata de mediar entre ambas partes para que lleguen a un acuerdo entre ellas. No les da una solución, sino que ve una posición, la otra posición y va mediando hasta que las partes se logren poner de acuerdo, ¿sí?
Conciliación, en la conciliación hay la que se llama previa y hay otra judicial. ¿Sí? La conciliación previa es, por ejemplo, no sé si alguno de ustedes ha tenido el caso de algún tema laboral que se han tenido que presentar ante el Ministerio de Trabajo. Bueno, en esos casos lo que se hace es ir a conciliar en el Ministerio de Trabajo. Por ejemplo, me despiden y tengo que cobrar el despido, entonces voy al Ministerio de Trabajo, está el conciliador, ¿sí? Que va a ser el tercero. Como en la mediación está el mediador, acá está el conciliador, el que va a conciliar entre las partes, que es un tercero imparcial también. Y en caso de la conciliación previa, es, por ejemplo, en materia laboral, si me despiden y tengo que ir al Ministerio de Trabajo, es obligatoria, ¿sí? Tengo que hacer ese paso de la conciliación. Si no llego a un acuerdo, recién ahí voy al proceso judicial, ¿sí? Pero siempre como primer paso está la conciliación previa. Y después hay otra forma de conciliación, que es la judicial, que es la que se realiza ante el juez. Yo inicio el proceso judicial ante un juez, en un juzgado, todo con los abogados, el juez, todo, y el mismo juez en ese proceso, ¿sí? Acá puede ser, en la previa puede ser un juez o no. Acá es el mismo juez que dentro del proceso trata de que las partes concilien, ¿tá? Intenta por lo menos que las partes concilien. Si no se logra un acuerdo, se sigue con el proceso judicial. En la previa, si no se llega a un acuerdo, se pasa al proceso judicial, ¿tá? Pero siempre para tratar de evitar el proceso judicial, ¿tá? Que en este caso sería posterior. Bueno, y el arbitraje es un mecanismo que es voluntario también, en el que también hay un tercero, ¿sí? Que se llama árbitro, como en el fútbol, que va a estar entre las partes y va a tomar una decisión, ¿sí? Que debe cumplirse. Por lo general, el arbitraje se utiliza en temas comerciales o internacionales, entre empresas, temas comerciales. No sé si ustedes tienen algún recuerdo de lo que pasó con la planta con Argentina, de Uruguay y Argentina. Bueno, todas esas cosas con la planta de celulosa que se instaló y que Argentina y Uruguay entraron en conflicto. Bueno, eso fue arbitraje, ¿sí? Porque eran dos países, es un tema internacional porque eran dos países, estaban involucrados dos países, y es un árbitro, un tercero imparcial, elegidos por ambas partes, que es el que decide la cuestión, ¿sí? Por lo general acá, muchas veces acá se resuelve todo, depende de la clase del arbitraje, pero muchas veces acá se resuelve todo y no es necesario pasar al proceso judicial internacional, ¿sí? En el arbitraje, las partes, por ejemplo, si es un tema comercial entre empresas multinacionales, que a veces pasa, ya directamente en el contrato entre las empresas se determina que va a haber, en caso de conflicto, va a haber un arbitraje y quién va a ser el árbitro por una parte, por otra, se ponen de acuerdo, ¿sí? Bueno, así que tenemos dentro de los mecanismos jurídicos, vamos a repasar el proceso judicial, en el que todavía no entramos, la negociación, la mediación, la conciliación y el arbitraje, ¿sí? La conciliación que puede ser previa o judicial. Esto lo pueden copiar en el cuaderno, ¿sí? Y ahora les voy a hacer un cuadro con cada uno y sus diferencias, ¿sí? Bueno, acá les hice un cuadro ahora, que también así lo copian en el cuaderno, sobre cada uno de los mecanismos jurídicos, excluyendo sin agregar el proceso judicial, ¿sí? ¿Qué es cada uno? ¿Qué características tiene? ¿Cuántas partes están en cada uno? Y los efectos que tiene su resolución.
¿sí? Entonces tenemos que la mediación tiende a resolver un conflicto que acerca a las partes, ¿sí? Es eso, la mediación es la resolución de un conflicto que es para acercar a las partes, ¿sí? A través del acercamiento de las partes. La negociación es un acercamiento entre las partes también, pero solo entre las partes, diferente a esto, ¿sí? Que ahora vamos a ver las partes que hay en cada uno. La conciliación es las partes con un juez, o quien haga las veces de juez, porque a veces no es un juez, ¿sí? Puede ser una autoridad, por ejemplo en el Ministerio de Trabajo es un funcionario que hace de conciliador. También tratan de encontrar la solución con ese conciliador o juez y las partes. Y el arbitraje también es un acercamiento a las partes con un árbitro, ¿tá? Que tampoco es un juez, hace las veces de juez, pero no es un juez, ¿sí? O sea, no tiene la carrera de abogado y la carrera de juez y todo eso, ¿tá? A eso me refiero. Las características son, en la mediación, que es un proceso informal, ¿sí? Entre las partes, es ágil por eso mismo, porque se da entre las partes y un tercero, y es flexible, ¿tá? Se media y se busca la solución mejor, ¿tá? La negociación también es informal, se negocia entre ambas partes únicamente, es voluntario porque ambas partes que están en conflicto deciden negociar para conseguir la solución de ese conflicto, y no tiene un tercero, son solo las partes, ¿sí? En la conciliación, que puede ser previa o no, ya vimos que hay dos clases de conciliación, la previa y la judicial, es obligatoria y formal, ¿tá? Porque conserva ciertas formalidades, no es un proceso judicial que tiene otras formalidades, pero tiene ciertas formalidades, ¿tá? Y en el arbitraje tenemos que es menos formal, ¿sí? Tampoco tiene la formalidad de un proceso judicial, pero tiene algunas formalidades tiene, menos, pero las tiene. Interviene un tercero, ¿sí? Que es el árbitro, y es generalmente voluntario. Generalmente las partes, como les decía antes, en un contrato, por ejemplo, comercial, las partes se ponen de acuerdo y hay una cláusula casi siempre pone, si son contratos comerciales internacionales, ponen como cláusula que en caso de conflicto se irá por la vía del arbitraje para solucionarlo. Y bueno, esas cláusulas son muy comunes en los contratos comerciales así internacionales, a nivel internacional. Bueno, las partes en cada uno son, en la mediación, un tercero que decide que no decide, y los involucrados, ¿sí? Siempre el tercero trata de mediar. Propone hace una propuesta de una solución, hace otra propuesta de otra solución, escucha las partes y trata de mediar para llegar a la mejor solución. Pero siempre el que decide van a ser las partes, ¿sí? En la negociación, los involucrados son las partes del conflicto, nada más. No hay ningún tercero involucrado, son únicamente las partes que deciden negociar, sentarse a charlar y negociar. Porque siempre en un conflicto, lo que produce conflicto, aparte, por más que sea una situación tensa, lo que puede ser visto positivamente por el hecho de que llegar a un acuerdo, de escucharse uno, escuchar el otro, escuchar las diferentes posiciones y llegar a un acuerdo. Esa puede ser una parte positiva de ver el conflicto. Bueno, en la conciliación las partes son los involucrados, ¿sí? Las dos partes, y el tercero vendría a ser un juez o no, ¿tá? Como ya dije, que puede ser una conciliación en el que el conciliador no sea un juez, sea un funcionario, ¿sí? Del Ministerio de Trabajo o de otro lugar. No siempre tiene que ser un juez, pero tiene que haber un tercero, ¿tá? Y las partes son las que se ponen de acuerdo también. En el arbitraje, las partes es el árbitro, que tampoco es juez, por lo general es un conocedor sobre una materia determinada, que por eso las partes se ponen de acuerdo de repente y lo eligen para que decida, porque sabe mucho sobre eso, o lo eligen las partes, no es un juez tampoco. Y las partes mismas, ¿no? Los involucrados en el conflicto. Los efectos son de la mediación,
que la solución surge de las partes y se deben ajustar a ella, a lo que decidieron en la mediación, a eso lo deben cumplir. ¿Tá? Deben ajustarse a eso, no quiere decir que si una de las partes no cumple, se puede reclamar ante un juez, ay, no cumplió con lo que mediamos. Esa es otra cosa. ¿Tá? Ellos deben acatar lo decidido en la mediación, ¿tá? Pero no es un acatamiento tan importante como si fuera una sentencia de un juez, ¿tá? Eso hay que tenerlo en claro. Igualmente deben ajustarse a ella porque fue la decisión que se llevó, ¿no? Y siempre, muchas veces se deja constancia, hay un funcionario que fue el mediador y deja constancia de la mediación y de la solución a la que se llegó, ¿sí? Bueno, en la negociación se buscan diferentes soluciones y toman la mejor. Las partes hablan entre ellas, ven, una plantea sus soluciones, otra plantea las de él, y se llega a una solución que le dé un poquito a cada uno. Bien, en la conciliación es un acuerdo que tiene el valor, el acuerdo de la conciliación tiene el valor de una sentencia. Si yo llego a conciliar con la otra parte, las dos partes concilian, por ejemplo, en el ejemplo del Ministerio de Trabajo que ya les di, concilian las dos partes, bueno, el papel, la constancia que me quede de la conciliación, tiene el mismo valor que una sentencia de un juez en un proceso judicial. ¿Tá? Si llegara a ser un proceso judicial, ese papel de esa conciliación tiene el mismo valor. ¿Sí? Y acá son las partes las que llegan a un acuerdo también. Pero el tercero tiene que dejar un acta, labrar un acta, en el que se dice todo, cómo se llegó al acuerdo y cuál es el acuerdo, y eso lo tiene que ejecutar sí o sí, porque si no se puede ir ante un juez a reclamarlo. ¿Bien? Y en el arbitraje la solución también es obligatoria. ¿Sí? En este caso la decide el árbitro. ¿Ah? La solución la tiene el árbitro. Es el que va a decir qué se tiene que hacer en ese caso en particular. ¿Bien? Listo. Bueno, ustedes copien esto al cuaderno y cualquier duda que tengan me mandan un mensaje y me preguntan. ¿Sí? Bueno, yo voy a borrar y voy a poner dos cosas. De proceso judicial. Supongo que ya pausaron el video, copiaron el anterior y ahora les hice de proceso judicial, ¿sí? No voy a entrar bien en la figura del juez y en todo lo que es el poder judicial, porque eso tendríamos que darlo después, ¿tá? Pero sí les voy a dar un pantallazo general de lo que proceso judicial para que lo tengan diferenciado con los otros, ¿sí? El proceso judicial es un proceso de resolución de los conflictos cuando no funcionan los otros, porque los otros en realidad podrían decirse, los otros se les llaman mecanismos alternativos al proceso judicial, pero en realidad no son alternativos, tendrían que ser los que se utilicen siempre y ser un mecanismo alternativo cuando los otros no funcionan, ¿sí? Muchas veces se va a igual, pero es un proceso en el cual hay que acudir cuando los otros no dan resultado, ¿tá? El proceso judicial puede ser tanto penal, civil, de familia, laboral o internacional, ¿sí? Y hay otras materias más. Según el caso que se lleve ante el juez, va a ser, por ejemplo, si es una tenencia de un niño, va a ser familia, un proceso de familia. Si es un delito, ¿sí? Va a ser un proceso penal. Si es un accidente de tránsito, va a ser uno civil, ¿sí? Si es un despido de un trabajo o algo, se va a laboral. Depende cada caso el proceso que le corresponda. ¿Bien?
Bueno, como característica podemos decir que este proceso en general es muy formal, tiene muchas formalidades. Para iniciar el proceso judicial hay que estar acompañado de un letrado, de un abogado. No se puede iniciar la parte sola el proceso, sino que tiene que estar acompañado de un abogado que lo vaya a representar. Las dos partes, ambas partes tienen que tener abogado. En el que está el juez también, eso está abajo, y que es obligatorio, ¿sí? Todo lo que se decide en el proceso judicial va a ser obligatorio para ambas partes. Favorezca o no favorezca, va a ser obligatorio para ambas partes, ¿sí? Se puede, si esa sentencia, la parte que debe cumplir no cumple, se puede reclamar ante el juez que no cumplió y el juez tiene la autoridad como para obligarlo a cumplir, ¿sí? Bueno, las partes, ya dijimos, son los involucrados en el conflicto con los abogados, pero no, en realidad los abogados no serían parte, vienen como representación de ellos, y el juez, ¿está? Que eso lo podemos ver después, lo vamos a ver después. El juez puede ser una persona sola o puede ser varias, puede ser un tribunal, ¿sí? Pero eso vamos a dejarlo por ahí por ahora. ¿Ah? Porque si es la Suprema Corte de Justicia, por ejemplo, serían los ministros de la Suprema Corte, ¿sí? Y no sería uno solo, es colegiado. O son los tribunales de operaciones, también es colegiado, son 3 en cada tribunal. ¿Tá? Pero eso está, no los quiero entregar con eso. Los involucrados son estos, ¿sí? El juez, que es un abogado, que hizo la carrera de Derecho y después siguió, estudió para juez, ¿sí? Bueno, y los efectos que tiene la sentencia, ese proceso va a tener como consecuencia una sentencia judicial que tiene que cumplirse, como ya les dije, ¿sí? Es obligatoria para las partes. En el caso de que no se cumpla esa sentencia, el juez la puede mandar cumplir, ¿tá? Por eso es que puse que obliga a las partes. ¿Bien? Bueno, por último, esperando que no se hayan aburrido mucho, que no haya sido muy largo todo, les voy a decir lo que les paso luego de la grabación, lo que les envío más abajo. Les voy a mandar foto del libro, del que les vengo mandando todas estas veces, he sacado de este libro, ¿sí? La parte de los mecanismos para que lo lean y puedan complementar, ¿sí? Todo lo que les dije. Les voy a enviar también un cuadro útil, pero esto para utilidad de ustedes, para que les quede a ustedes en realidad, no es para que lo estudien ni nada, porque me pareció útil que lo tengan y puedan y sepan estas cosas. Es un cuadro en el que da una orientación general para los usuarios del servicio de justicia. Sí, tenés que recurrir a tu juez, qué son los cedulones, qué es una audiencia. ¿Sí? Esto me pareció muy, muy bueno para que tuvieran, ¿tá? En caso de ustedes tener alguna duda sobre algo. Y luego más abajo van a encontrar una actividad que yo ahora les voy a mandar foto, ¿tá? Bueno, espero que hayan entendido. Si no entendieron, me dicen y lo explico, mando audio o explico de otra forma, ¿sí? Gracias.